poco acerca de las cruzadas, de lo que ocurrió con los caballeros cruzados de las diferentes órdenes, que terminan siendo derrotados en la ciudad de Acre. Acre es un punto clave dentro de toda la historia del catolicismo frente a lo que tiene que ver con la apropiación que hicieron de los territorios de Israel, de lo que se ha llamado Tierra Santa, por parte de los árabes. Y terminábamos la historia donde comenzó, en Acre, donde levantaron su primera gran fortaleza. Allí son derrotados y definitivamente nunca más los cruzados pudieron volver a recuperar ni Jerusalén ni ninguno de los territorios que habían perdido en manos de los árabes. Desde ese punto de vista, y más bien desde ese punto de partida, es que iniciamos esta parte de nuestra historia ahora. Y regresamos a Francia. Y Francia está en esta etapa de las post-cruzadas. ¿Qué pasa con Francia después de las cruzadas? ¿Qué pasa con Francia después de estas guerras que parecían interminables? Pues comienza a levantarse en ellos una especie de orgullo, un orgullo, yo diría que un orgullo nacional sin ser todavía es un Estado-nación, pero un orgullo que los convoca, que los aglutina. Al fin y al cabo fueron ellos quienes cargaron el peso de la cruzada. Sí es cierto que Inglaterra tuvo una importante participación, o Alemania, o con Barbarroja, pues todavía no estaban esos países formalmente constituidos como los conocemos hoy, pero es justamente en los francos, en los reinos francos que están al norte de este mapa que tienen ustedes allá a la derecha, al norte de este mapa, estaban los reinos francos principalmente. Y ellos comienzan a sentir como ese orgullo, esa unidad que produce el haber encabezado las cruzadas, el haber participado activamente en ellas, el haber sido quienes intentaron por lo menos recuperar las tierras que eran importantes para sus creencias católicas, y se han enfrentado pues a una gran cantidad de personajes históricos de altísima talla, y todo esto comienza a darles un sentido por fin, el sentido de querer agruparse, de querer ser una unidad, de querer ser un estado, de querer tener un territorio que fuera defendible, permanente, claramente definido, y unas instituciones que también les permitieran establecerse como un Estado nacional. Sin embargo, al sur de Francia había un territorio que no había sido tan activo, sí lo había sido por supuesto, pero no tanto como los territorios del norte. Estamos hablando de Languedoc. Languedoc al sur de Francia, un reino, el reino de Languedoc, que tenía unas características culturales muy propias. Ellos sí habían asumido mucho el concepto de la cultura provenzal, dedicados mucho al tema de las artes, al tema de la música, de las danzas, con la influencia sufi, que también provenía, por supuesto, de los pueblos árabes. Y ellos se han desarrollado ampliamente en su territorio, en Languedoc, con una visión diferente. No, es una visión, no era la visión eh, propiamente compartida por los pueblos francos. Estamos hablando de una visión diferente, de una visión más cultural, de una visión un poco alejada de la guerra, de una visión alejada de Roma, un poco alejada del papado, sin separarse, por supuesto, porque la influencia era abrumadora, tal como lo es hoy, pero era una visión diferente. Sin embargo, en el norte
comienza a surgir un concepto de qué es más importante, qué pesa más, Francia o pesa más el papado. E incluso en Languedoc ocurre lo mismo. Primero Francia es que católico, o es más importante ser católico que francés. Discusión que muchos tienen incluso hoy en día. ¿Qué es más importante, ser colombiano o ser católico? Y algunos responderán de acuerdo a su propia cosmovisión. Esa pregunta se la hacían en ese instante, en, tanto en los reinos francos en el norte como en Languedoc. Pero Languedoc tenía, insisto, un desarrollo cultural diferente. Arriba estaban pensando en extensión de dominios, en extensión de sus tierras, de sus posesiones, de crecer en riqueza, de amasar más fortuna, de tener más propiedades. Cada uno de los feudales quería más territorio, más riqueza, más poder. Languedoc andaba como por otra vía. Por supuesto que ellos también estaban interesados en crecer y en fortalecerse, pero insisto, tenían una visión diferente de la vida, de las artes, de la cultura, y andaban como un poquito, si no en contravía, pues como hay paralelos, pero con otros intereses. Entendiendo esto, vamos ahora a hablar un poco acerca de los cátaros. Los tocamos levemente al final de la clase anterior, en donde hablamos de una de las cruzadas, que no fueron cruzadas externas, fuera de Francia o fuera del continente, como se ocurrió con las 9 cruzadas anteriores, las 8 cruzadas principalmente, ¿cierto? Pero recuerden que hablamos de una novena, que es como la parte B de la última cruzada, como si fuéramos una cruzada octava y octava B. Bueno, entonces esa octava B le llamamos novena para no enredar tanto aquí la historia. Pero después también nos dimos cuenta que existieron otras cruzadas en contra de grupos, de personas, de territorios o de reyes dentro del continente. Y una de ellas fue la cruzada contra los albigenses, porque estaban en la región de Albi, allá en Languedoc. Y estamos hablando específicamente de los cátaros. La cruzada albigense fue contra los cátaros, como lo mencionamos. Cátaro significaba puro. Y estamos hablando de un grupo de personas que están aisladas, alejadas un poco de la forma en la que se venía viviendo el catolicismo. Las personas, a pesar de que no tenían acceso a una Biblia como la tenemos hoy en día, a los medios de comunicación como existen hoy, pero la gente piensa, la gente lee, la gente entiende y la gente encuentra contradicciones entre lo que se le enseña y lo que ve. Hablar de los cátaros es complejo, porque son pocas las fuentes que tenemos acerca de ellos. Y la mayoría de fuentes que nos hablan de los cátaros son fuentes católicas, son fuentes que los maltratan, que los hacen ver como perversos y como herejes, por supuesto. De hecho, siempre que usted va a buscar, hacer una búsqueda acerca de los cátaros, tanto en libros como en internet, en cualquier medio, los van a encontrar como la herejía de los cátaros, los herejes, porque así fueron calificados por Roma en su momento, y durante el desarrollo de la historia, de los libros, de la transmisión del conocimiento a través de los siglos, se les ha seguido llamando de la misma forma. Luego, ¿ellos a qué se dedicaban? Se dedicaban básicamente al comercio, eran agricultores, se dedicaban a tejer, por eso le llamaban también la secta de los tejedores. Un grupo de personas que decidieron no compartir ni vivir como enseñaba el catolicismo. Tenían, es difícil juzgarlos, porque tenían una visión un poco extraña acerca del cristianismo, una visión un poco extraña acerca de Dios. Si bien es cierto que buscaban una forma de vivir que fuera más pura, insisto, cátaro significa puro, pues tenían una creencia fundamentada en los medios que tenían a su alcance. Era difícil encontrar maestros en aquella época, maestros de la Biblia. Era difícil encontrar Biblias, por supuesto.
hacer una interpretación correcta de la Biblia, que la gente pudiera tener acceso al documento, tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento, y que no estuviera influenciado por estas doctrinas, tanto católicas como no católicas, pero que querían tergiversar el texto y que querían tergiversar el concepto, la idea que se tenía de Dios, la idea que se tenía de Cristo. Pero ellos sí buscaban algo, buscaban simplemente vivir diferente, buscaban vivir de una manera que fuera más agradable a Dios, alejada, por supuesto, de la interpretación del mundo tal y como la entendía el catolicismo. Y encontraban un conflicto en, en esa visión de Dios. Ellos no podían entender, y esto lo hablo esto lo hablo usando las muy pocas fuentes que tenemos acerca de los cátaros, fuentes que no sean de influencia católica, sino que sean puramente históricas. Es muy difícil lograr entender cómo ellos veían a Dios, pero lo cierto es que no tenían muchos recursos tampoco. El acceso al Antiguo Testamento no era como lo tenemos hoy en día en la mano con el teléfono móvil. El acceso a, les insisto, a maestros que les explicaran, que les enseñaran, o a alguien que tuviera la oportunidad de acelerar un poco el proceso del conocimiento. Un maestro simplemente lo que hace, un maestro es un acelerador de conocimiento, porque lo mismo que te enseña un maestro lo puedes aprender tú independientemente, pero lo que hace el maestro es que acelera el proceso porque te lleva por el camino sin necesidad de pasar por obstáculos. Y esto era lo que ellos no tenían. Y tienen una concepción un poco extraña acerca del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, porque ellos veían en el Nuevo Testamento un Dios amor, un Dios que es compasivo, un Dios que da la oportunidad, un Dios de perdón. Y muchos hoy en día se hacen la misma pregunta, la pregunta de cómo es posible que en este mundo, con un Dios que es amor, tengamos niños sufriendo, tengamos niños aguantando hambre, tengamos personas que son buenas y que se enferman y que se mueren. ¿Cómo es posible que Dios permita eso? Y era una pregunta recurrente entre los cátaros. ¿Cómo es posible que Dios del Antiguo Testamento sea un Dios violento, un Dios fuerte, un Dios implacable? Y ellos llegaron a una conclusión que se había llegado en otros momentos de la historia por otros personajes. Llegaron a la conclusión de que el Dios del Antiguo Testamento no era el mismo Dios del Nuevo Testamento. No lo podían creer. Para ellos era absolutamente imposible eso. No era posible que el Dios del Antiguo Testamento fuese el mismo Dios del Nuevo Testamento, porque el Dios del Nuevo Testamento es un Dios compasivo, de amor, que entrega a su Hijo para ser sacrificado por nosotros, mientras que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios fuerte, implacable, que juzga casi sin misericordia. De manera que ellos, hay algunas fuentes, no siento yo que sean tan confiables, porque la verdad es muy difícil encontrar algo confiable acerca de los cátaros. Más allá de lo que les mencionaré hoy, no puedo especular diciendo cosas diferentes, insisto, porque las fuentes que hay son muy limitadas. Pero algunas fuentes alcanzan a mencionar que un segmento de los cátaros pensaba que el Dios del Antiguo Testamento era Satanás, mientras que el Dios del Nuevo Testamento era Dios Padre con Cristo como su Hijo. Y era la única forma en la que podían justificar la violencia y todos estos eventos de guerra que podemos encontrar reflejados en el Antiguo Testamento. Así como hoy en día tenemos dentro de la iglesia cristiana unas vertientes que tienen diferencias, algunas más marcadas con respecto a una cierta denominación. Pues lo mismo ocurría entre los cátaros. Habían diferentes líneas, diferentes vertientes. Unos eran más moderados, otros eran más estrictos, pero digamos compartían una gran visión acerca de lo que ellos entendían acerca de la salvación de Dios y de cómo debería ser el comportamiento del hombre, el comportamiento social.
mm, luego era claro para ellos que el reino de Dios el reino de Dios no pertenecía al mundo, no era un reino terrenal. Dios había creado un reino espiritual y para ellos fue Satanás quien creó el mundo, porque es que en el mundo es donde tenemos sufrimiento, en el mundo tenemos tristeza, sufrimos muerte, sufrimos hambre, sufrimos sed, tenemos dolor, tenemos todas estas sensaciones que nos llenan de angustia. De manera que ellos, la única explicación que encuentran es que es el diablo quien crea el mundo material, es el diablo quien crea las guerras, es el diablo quien crea la Iglesia Católica, mientras que Dios es quien crea el mundo espiritual y dan una explicación también acerca del pecado. El pecado no se produjo en la tierra, el pecado se produjo en el cielo y el pecado es trasladado desde el cielo y ellos lo explican a través del pecado de Satán, de Satanás, cuando cae en pecado, ¿sí? Y ellos llegan a la conclusión de que el pecado no se origina en la tierra, sino que el pecado realmente se originó allá en el reino de los cielos, y ese pecado es trasladado a la tierra. Sin embargo, encontraban allí una especie de contraposición con lo que expresaba el catolicismo, que el pecado viene por la carne, que se transmite por la carne, y que Dios, creador de todo, tiene un papel de cierta manera limitado en cuanto a lo que es la creación del pecado y la interpretación del mismo y la transmisión del mismo. De manera que uno encuentra a los cátaros como un grupo, sí, un poco extraño en cuanto a su interpretación de algunos conceptos, pero uno los ve también como que, pues al fin y al cabo venían de una raíz cristiana, o por lo menos venían de lo mismo, venían del mismo libro, venían de la misma Biblia, con una forma un poco extraña, insisto, de interpretarla. Tal y como nos ocurre hoy en día, es fácil ver, y me duele mucho ver a pastores, a predicadores, utilizando los púlpitos y las redes hablando mal unos de otros, y a hermanos de la iglesia hablando mal unos de otros. No, yo eso no lo concibo. Yo pienso que um, deben haber otras formas de arreglar las cosas entre la familia, ¿no? Yo no creo que si tú tienes un pleito con un familiar tuyo, con una hermana tuya o un hermano tuyo, salgan a la calle a ventilarlo y además lo publiquen en redes sociales y además se hagan quedar mal el uno al otro. O sea, no entiendo ese concepto de familia. Probablemente sí hay quien lo haga de esa manera, pero pues no es lo que debería ser. Al fin y al cabo eran de los mismos. Si uno quisiera hacer una um, lectura muy global, muy superficial de los fundamentos del catolicismo y los fundamentos de los cátaros, porque muy a diferencia de lo que ocurría con los árabes, con los musulmanes, pues es que los musulmanes eran diferentes y pensaban diferente y tenían una interpretación totalmente diferente y un Dios diferente. No es cierto que el Dios árabe sea el mismo Dios de los cristianos, en absoluto, para nada. A pesar de que algunos cristianos también confundidos piensen que es así, no tiene nada que ver, son dos figuras totalmente diferentes. Pero, pues si los árabes tenían un Dios diferente, por lo menos los cátaros tenían el mismo Dios de los católicos, teóricamente. O sea, entre comillas eran como de lo mismo, por lo menos tenían un mismo origen. Y eso es lo que nos duele más con respecto a lo que sucede con los cátaros, la persecución que hace la Iglesia Católica o el catolicismo, la persecución que hacen contra los cátaros, porque al fin y al cabo estaban matando no solo a sus hermanos franceses, sino también a las personas que religiosamente tenían pues un mismo origen. Por lo menos, insisto, no eran árabes.
Una de las fuentes a las cuales podemos acudir para entender un poco más toda esta cosmología de los cátaros es este personaje que se llama Pedro, a quien apodaron el Venerable. Pedro el Venerable es un monje católico y él hace un ataque en contra de los cátaros. Es un documento que se llama Tratado contra Pedro de Bruys. Pedro de Bruys era uno de los maestros de los cátaros, de los que defendía pues la doctrina de los cátaros. Entonces, si bien es cierto que no tenemos un documento como tal, o unos documentos muy específicos de lo que enseñaban los cátaros, pues tenemos este documento que se llama Tratado contra Pedro de Bruys, en el que Pedro el Venerable ataca los fundamentos de los cátaros. Luego eso nos da a entender en qué creían los cátaros. O sea, nos da un reflejo de las creencias de ellos a través del análisis que hace Pedro el Venerable de esos escritos o de esas creencias de los cátaros. Miremos las 5 fundamentales, porque el Tratado contra Pedro de Bruys nos habla de esas 5 enseñanzas que el catolicismo consideraba como errores fundamentales en los cátaros. Primero, que los cátaros rechazaban que los niños, antes de tener conciencia, pudieran salvarse por medio del bautismo. Porque se creía en el catolicismo que solamente si se bautizaban, aun siendo niños, podían llegar al cielo. De lo contrario, no era posible. Por eso que incluso algunos niños muy recién nacidos y que nacen enfermos, tratan de bautizarlos para que vayan al cielo y no queden atrapados en una figura en la que el catolicismo cree que se llama el limbo. Algunos sectores del catolicismo creen en este espacio en donde las almas quedan como atrapadas allí sin poder salir, porque no alcanzaron el cielo, porque no lograron bautizarse a tiempo. Entonces, Pedro el Venerable rechaza en los cátaros, que los cátaros no creen en la salvación de los niños por medio del bautismo. Segundo, que los cátaros enseñaban que no era necesario construir templos, construir iglesias, y es que ellos habían tenido la oportunidad de ver la fastuosidad, el gasto suntuoso que tenía el catolicismo para mantener a sus líderes importantes, los gastos exagerados que se hacían en sus vestuarios, en sus comidas, en sus palacios, que les parecía que no cumplía una función social. Y esa misma crítica que hace hoy la gente, pues ya la venían haciendo los cátaros, y la hacen hoy no solamente en contra del catolicismo, sino la hacen en contra del cristianismo. ¿Para qué hacen templos? ¿Para qué construyen iglesias? Ahora, la diferencia está en que el cristiano comprende que el templo o la iglesia, de la estructura material, pues es el lugar donde tenemos que reunirnos. En algún lugar hay que reunirse, y si es un lugar que preste las condiciones adecuadas de sonido, de espacio, de amplificación, de comodidad, pues ¿cuál es el problema? Sin embargo, acá el problema de los cátaros contra el catolicismo era la fastuosidad, el exagerado gasto, las comidas que hacían, la suntuosidad, mientras que el pueblo estaba pues, textualmente aguantando hambre. Entonces los cátaros dicen, no es necesario que edifiquemos templos, que edifiquemos iglesias, no es importante levantarlas, porque la iglesia de Dios no son piedras, la iglesia de Dios son personas, la unidad de los creyentes. El tercer ataque que hace Pedro el Venerable en contra de los cátaros es porque decía que los cátaros le decían a su gente que era adecuado quemar las cruces, no utilizarlas, no ponérselas, porque pues, al fin y al cabo la cruz era un instrumento de muerte, representaba la muerte. La cruz, no sé qué visión tenga cada uno de la cruz en este instante, la figura como tal, pero la figura como tal representa un elemento de tortura.
un, una máquina de muerte. La cruz no merecía para los cátaros adoración. La adoración la merecía Dios, la merecía Cristo, pero no la merecía la cruz. Tanto como si hoy en día, no sé, un poco absurda la comparación, pero si hoy en día entendiéramos que mataron a Cristo en la silla eléctrica, entonces todos nos colgamos en el cuello una silla eléctrica como símbolo. Un poquito, puede parecer un poquito extraño, pero más o menos es como la forma en la que ellos lo veían. No, o si lo mataron con un hacha, más bien con una máquina de decapitación, entonces nos colgamos todos en el cuello la máquina de decapitación y adoramos la máquina de decapitación. Suena un poco más extraño que si portamos una cruz. La cruz se hizo como más común. Los cátaros decían pues que no era necesario adorar la cruz, pero no solo eso, sino que impulsaban a la gente para que la quemara, y esto puede ser una afrenta directa contra el catolicismo. Otro elemento que era rechazado por los católicos y que quedó documentado en el Tratado contra Pedro de Bruis, escrito por Pedro el Venerable, es el rechazo a que en el momento de la misa no es cierto que el pan y el vino se conviertan físicamente en la sangre y el cuerpo de Cristo. Y decían pues que los estaban engañando, que eso no era cierto, que no podía eso tener ningún sustento de realidad, de manera que ese acto simplemente era un acto de engaño, de seducción, que falsamente le hacían creer a la gente que comía y bebía el cuerpo de Cristo, algo que hoy en día todavía llaman como transubstanciación, y pues que eso no tenía nada que ver con la salvación de las almas. O sea, ese rito no salvaba a las personas, no salvaba el alma de las personas. La quinta tesis, rechazada por Pedro el Venerable en contra de los cátaros, es que pues ellos no estaban de acuerdo con que los actos de los vivos tuvieran alguna repercusión sobre la salvación de los muertos. No importa qué hagamos nosotros como vivos, los muertos pues ya están muertos y desde acá no podemos hacer nada por ayudarlos. No hay una posibilidad de que ni con dinero, ni con buenas obras, ni con absolutamente nada que hagamos, los vivos, con respecto a los muertos, vamos a cambiar la situación de los muertos. Como por ejemplo el concepto del purgatorio, el concepto del limbo, o cualquier otra cosa que esté dentro de la imaginación o creencias de esta religión y sus diferentes variaciones, pues que no hay forma de hacerlo. El muerto ya tiene que responder por lo que hizo. Cada uno responde por lo suyo. Estas son las 5 críticas que hacía Pedro el Venerable en su tratado contra Pedro de Bruis, y por las cuales demostraba que los cátaros eran una herejía, porque consideraba que estas 5 tesis eran suficientes para demostrar que los cátaros estaban equivocados y que pues merecían ser perseguidos por sus creencias. Otras fuentes, insisto, son difíciles de conseguir, unas fuentes que nos lleven a entender un poco mejor acerca de los cátaros. Estoy hablando de hoy, que estamos en un periodo en el cual no tenemos mayor conocimiento. Tal vez más adelante la arqueología, la historiología, algunas otras fuentes nos hablen un poco más acerca de los cátaros, pero es lo que tenemos hoy en día. Lo demás es repetición de lo que ya ha dicho el catolicismo en contra de los cátaros y a quienes han calificado como una herejía y se justificaron en ello para masacrarlos. Hasta el punto en el que se fabrica
esta cruzada, que ya la estuvimos analizando un poquito en la clase anterior, la vimos de manera muy superficial, que se llamó la cruzada contra los albigenses. Los albigenses, ya saben ustedes, son los mismos cátaros. Y el objetivo de la cruzada era acabar, textualmente, extirpar totalmente las doctrinas no católicas. Ya venían comenzando a conformarse ciertas creencias mediante las cuales se dejaba en entredicho lo que el catolicismo decía, lo que el papado enseñaba, lo que los monjes enseñaban, como que nos enseñan una cosa, pero las escrituras dicen otra. Y a pesar de que los cátaros tenían una visión tan extraña acerca de Dios, acerca de Satanás, acerca de la creación del mundo, pues yo insisto en que parecían un poco más cercanos al catolicismo que a los árabes, que eran quienes habían sido al fin y al cabo la causa de la creación de las cruzadas, pero aquí pues tenemos unas cruzadas dirigidas contra gente que tenía unas creencias muy similares. El objetivo pues acabar con los cátaros, pero observen ustedes que acá hay una dualidad de situaciones. Uno, el tema de la creencia a la que ellos califican, el catolicismo califica como herejía, y el segundo aspecto es el aspecto político. El aspecto político de lo que comentábamos allá en la primera diapositiva, de la necesidad de unificar Francia, de la necesidad de ir todos por la misma vía, de que Languedoc no fuera por otra fuente diferente a la que estaban caminando, hacia la que se estaban dirigiendo los pueblos francos, y porque pues todo el mundo tenía ambiciones, la ambición de más tierras, de más propiedades, de más siervos, de más riquezas, la ambición humana. La promesa de Inocencio III es que las tierras que fueran limpias de herejes, es decir, a donde mataran a todo el mundo, esas tierras iban a pasar a ser posesión de pleno derecho del cruzado que las conquiste. O sea que tú te vas para la conquista y te vas a conquistar el pueblo vecino de allá de donde vives, y tú llegas y matas a todo el mundo allá, por derecho esa tierra es tuya. Y esa tierra es tuya con todo lo que contiene. Entonces a mucha gente le suena esa idea, le parece interesante. Y bueno, pues aquí ya hay una posibilidad de ganarnos unas tierritas, una platica, unas propiedades, pues nos vamos para esa. Y no solo eso, sino que además te perdonan todos los pecados y derechito, derechito te vas para el cielo. O sea, es que haces el negocio completo. Me voy para el pueblo siguiente, mato a todo el mundo porque además son herejes. Las tierras en esta vida me quedan de mi propiedad, pero no son las tierras, sino todas sus posesiones. Y como si fuera poco, cuando me muera me voy derechito para el cielo. O sea, la hice completa, la hice doble. Y esto suena bien interesante para muchos, de manera que no fue tan difícil lograr que que quienes tenían un cierto poder económico y militar, pues se empeñaran en ir en favor de la cruzada contra los albigenses, a matar a los cátaros, porque pues el negocio realmente era muy bueno, realmente muy bueno. Tenemos en el fondo de la pantalla una piedra que le llaman una estela. Está en el Camp del Cremat, campo de los quemados, el lugar en donde la historia nos cuenta que quemaron a 200 personas al mismo tiempo. Quemaron a muchas más, pero este es uno de los lugares en donde hicieron un montoncito y quemaron a 200. Y la piedra la tienen allí para recordar este evento. La cruzada logró convocar a muchísimas personas. Prácticamente todos todos los nobles, toda la nobleza francesa que estaba en el norte, decidió dirigirse hacia el sur. Pues ya tienen ustedes las dos consideraciones, una económica política, y la otra religiosa.
no fue como un evento de una sola batalla, una sola guerra. La cruzada contra los cátaros fue un evento, porque es que en el sur también habían nobles, que además eran del mismo origen. Si bien es cierto que no eran puramente francos, pues habían compartido muchísimo, no solamente en creencias, sino en cultura, en historia, y pues están compartiendo la tierra. Son vecinos por lo menos, están compartiendo muchas cosas. Y también habían casas eh, de nobleza en el sur de Francia, entre ellas, por ejemplo, la casa de Toulouse, la casa de los Bessières, y digamos que son las más destacables, pero hay muchas otras. Entonces hay muchas batallas, muchas guerras allí, pues pequeñas, y todo en su conjunto le vamos a llamar la Cruzada Albigense. Y hay un tratado que se produce en París en 1229, pero pues definitivamente ya los francos habían logrado dominar a Languedoc. Um, las masacres son numerosas, numerosísimas. Roban prácticamente todos los territorios de los Bessières y de Tolosa también, pues les queda muy poco a los de Tolosa. Se apropian prácticamente de todos estos territorios, los invaden, matan a todo lo que se atraviesa allí y se quedan con las propiedades de la gente de Languedoc. Y prácticamente acaban con los cátaros. Y no solo eso, sino que los pasan a la historia como herejes. O sea, los destruyen físicamente, económicamente y además les acaban su memoria histórica. Y como resultado de la persecución a los cátaros, debido a que fue una historia de guerras extensa, larga, pues fue necesario crear una especie de tribunal al que se le llamó la Inquisición. La Inquisición, a la Inquisición le tenían un nombre um, que se veía como bonito, ¿cierto? Para que esto no se escuche como tan feo. Le dicen primero le llamaron pues la Santa Inquisición, pero como Inquisición pasa a ser como un sinónimo de algo fuerte, de algo malo, entonces le llamaron oficio, el Santo Oficio. La Santa Inquisición es el mismo Santo Oficio. Qué belleza. Um, se inventa la Inquisición y se inventan pues diferentes formas de hacer que la gente confesara que eran cátaros. Porque es que la Inquisición fue creada para acabar con los cátaros. No es correcto pensar que la Inquisición fue creada para perseguir a los no católicos en América después de que España conquista América. De hecho, existieron varias inquisiciones o varias especializaciones de la Inquisición. De la primera de la cual estamos hablando, que es la Inquisición de Aragón, entendiéndose como la primera Inquisición estatal. Pero pues la mamá de las Inquisiciones, si cabe decir de esa expresión, como la raíz fundamental de todas ellas, surge en la persecución a los cátaros. La cruzada contra los cátaros, la cruzada albigense, es la que produce a la Inquisición. Pero luego digamos que se va como sectorizando, como especializando. De manera que la primera Inquisición estatal propiamente dicha es la Inquisición de Aragón. Pero luego ustedes saben que Aragón se une con Castilla, el reino de Aragón y Castilla. Entonces ahí ya se llama Inquisición española, porque ya está conformándose España como un Estado nacional también. Y cuando llegamos a América, comienzan a perseguir a nuestros indígenas y a nuestros criollos, entonces ya le llaman Inquisición americana. La Inquisición americana fue promovida no solamente por la corona española allá en Europa, sino que fue promovida por quienes representaban a la corona española aquí en América. Entonces, Inquisición americana. Pero también se creó la Inquisición portuguesa. Y la Inquisición portuguesa tenía una fuerte tendencia en contra de los judíos, porque no se perseguían a otras
tendencias cristianas solamente, sino que se perseguía también a los judíos. Y los judíos fueron en Portugal, y pues claro que en España, pero en Portugal, muy fuertemente perseguidos por la Inquisición. Y más adelante hablamos de la Inquisición romana, o sea, la que se dio propiamente allá como organización del papado en Roma. Digamos que son estos cinco grandes grupos de la Inquisición, que ya se fueron derivando. La Inquisición americana, por supuesto, que se dio en todos nuestros países latinos. Es muy probable que ahí cerca, a donde usted se encuentre, tengamos una sede o un palacio de la Inquisición. Toda nuestra estructura geográfica, administrativa en nuestros pueblos es casi la misma. Una plaza casi cuadrada, una plaza principal, un parque, un terreno cuadrado. A un lado está el área administrativa, la alcaldía. Al otro lado está la catedral o la iglesia católica, muy cerquita la cárcel y ahí cerquita la sede de la Inquisición y por supuesto el lugar del mercado público. Y es una estructura que se expande desde España para toda América Latina. Todos nuestros pueblos son muy similares por eso. Entonces, insisto, es muy probable que ahí cerquita a ustedes tengan una sede de la Inquisición. Fue utilizada para controlar los brotes de herejía que pudiesen darse. ¿Y por qué llegaron hasta los pueblos? ¿Por qué no se quedó como en esta organización grande allá a nivel de Estado? Y es que hay un punto en donde el catolicismo le delega a los obispos la obligación de que cada 2 o 3 años se vayan por los pueblos a preguntar quiénes son herejes. La expresión cacería de brujas también proviene de allí, porque se iban estos personajes por los pueblos a averiguar quiénes eran herejes, y hereje podía ser cualquiera que no estuviese 100% de acuerdo con la doctrina católica. Cualquier cosita ahí medio que se saliera de la línea era considerada herejía, y pues luego se inventaron el cuento de la brujería para poder justificar claramente los homicidios. Luego entonces la Inquisición llegó hasta el nivel administrativo más pequeño, en cada pueblo, en cada municipio, en cada pequeña localidad, allá tenían una sede, o por lo menos hubo una investigación de la Inquisición. ¿Qué utilizaban ellos para lograr sus métodos de tortura? Lo vamos a ver enseguida. La bula ad abolendam, hacia la abolición. Abolición, terminar, acabar, controlar, extinguir las herejías. Básicamente en eso consistía. En los antecedentes allá con el Papa Lucio III, que ya venía hablando acerca de crear la Inquisición, no con ese nombre propiamente dicho, pero esta es una institución que no surge de un momento a otro. Es una institución que va tomando forma con el paso de los siglos, arrancando allí con Lucio III, con esta bula ad abolendam, y más adelante pues que fue justificada por otros papas hasta llegar a Inocencio III. La Inquisición estaba orientada no solamente a quienes cometían la herejía, sino a quienes apoyaban a los herejes. Entonces, por ejemplo, si alguien era perseguido por la Inquisición y tú lo resguardabas en tu casa, pues tenías el mismo grado de culpabilidad por haberlo protegido, o le dabas un vaso de agua, o le dabas un pedazo de pan, tenías el mismo grado de responsabilidad y eras considerado tan hereje como quien era acusado de herejía. Entonces, se inventan algo que se llama el Concilio de Letrán, se reúne un poco de gente, allá le llaman Concilio de Letrán, y tratan de identificar a los grupos que estaban hablando diferente a lo que hablaba el catolicismo. Y crean esta lista de lo que ellos llaman sectas heréticas. Lo que nos preocupa es que hoy en día nosotros sigamos diciendo que son sectas
heréticas a algunos grupos que eran abiertamente cristianos. Porque es que me preguntan, ¿y dónde estaban los cristianos en aquella época? Estaban aquí, metidos en estos grupos, escondidos por acá. Lo que pasa es que el catolicismo los ha llamado sectas de herejía. De algunos tenemos muy poca información, muy poca. Los patarenos, muy poca información. De los pasajines, muy poca información. Pero de un grupo que tenemos una buena cantidad de información son los valdenses, por ejemplo. Los valdenses, que son llamados abiertamente por el catolicismo como un grupo hereje. Y algunos cristianos dicen los herejes valdenses. Y los valdenses eran cristianos. Y fueron pre-reformadores. Y tenían un claro conocimiento de la escritura y practicaban la escritura desde el punto de vista del conocimiento del evangelio muy parecido a como lo tenemos nosotros hoy en día. Y cuando ustedes analizan cada uno de estos grupos, se encuentran con que eran grupos que algunos sí tenían una diferencia notable en cuanto a aspectos fundamentales de origen del mundo, de la visión global de la creación, de la visión global de cómo operaba el mundo espiritual, pero muchos de ellos compartían la creencia en Cristo como Salvador, una creencia genuina, y querían apartarse del catolicismo, porque entendían que el catolicismo predicaba una cosa y hacía otra totalmente diferente. Entonces se encuentran a los Humiliati, por ejemplo, y no confundir con Illuminati, que no tiene absolutamente nada que ver aquí la historia. Los valdenses, los arnoldistas, los josefinos, los patarenos, los pobres de Lyon, los cistercienses, los pasajines, que son algunos de los grupos que nosotros podemos considerar, yo diría que si no para reformadores, como si le adjudicamos a los valdenses, por lo menos como un embrión de la reforma, igual los cátaros. Yo entiendo las diferencias doctrinales importantes que existen hoy en día al comprender la escritura como la comprendemos y al tener acceso a ella y la forma como la estudiamos, y aún así estamos equivocados en muchas cosas. ¿Por qué no deberían estar equivocados ellos en tantas otras si no tienen acceso suficiente a la información? Pero digamos que como que la fuente de la creencia sí era la misma. O sea, Cristo, un Señor, un Salvador, y el camino de la salvación. Y el camino de la salvación es Cristo, no es ninguna organización, y mucho menos otro hombre diferente a Cristo. Y esto era una bofetada en contra del catolicismo y en contra de sus creencias, y ponía en riesgo su estructura. Y hoy en día también el cristianismo pone en riesgo la estructura del catolicismo y la permanencia del catolicismo, porque es mucha gente que abre los ojos diariamente y sale del catolicismo y llega al cristianismo. Y eso estaba ocurriendo acá en la Edad Media. De manera que retan a los mismos clérigos católicos para que vayan a buscar en los lugares a ver dónde es que está escondida esta gente para poder ir a matarlos. Utilizaban algunos métodos, no voy a profundizar en esto, algunos métodos de tortura de la Inquisición. Este que está en la imagen le llamaban la garrucha, una especie de polea. Ponían las manos de la persona por detrás de la espalda, lo amarraban de las manos, de los brazos, y lo elevaban, lo levantaban. De manera que, pues al estar en esa posición se producía una dislocación de los brazos desde los hombros, y los dejaban allí colgados. Algunos de ellos incluso morían en esa posición. Hay un personaje que a ustedes seguramente les interesa conocer un poquito, que es Jaime de Montesa, uno de quienes fue llevado a la garrucha por la Santa Inquisición. Este es otro de los juguetes que se inventaron en el catolicismo de aquella época, el potro. Las imágenes inferiores, la imagen inferior a la derecha
muestra un poco cómo funcionaba. Se amarraba a la persona de las extremidades y se giraban las poleas en sentido inverso con el objetivo de estirar las extremidades de la persona. Algunas veces simplemente rompían y otras veces pues desprendían las extremidades. Ahí en el fondo de la pantalla encuentran una máquina real. Observen las puntas que sobresalen de los rodillos sobre los cuales acostaba a la persona. Y en la parte inferior a la izquierda encuentran, ellos eran muy creativos, ¿no? Entonces, haciendo gala de su creatividad, utilizaron un modelo de potro circular, porque pues este era más doloroso y evidentemente eh, hacía gala de la creatividad de la Inquisición de aquella época. Este último, apenas seleccioné 3, la verdad es que son muy bizarros los ejemplos, pero bueno. La toca. Toca porque toca esa tela que utilizaban las señoras en el cabello para agarrarse el cabello, eh, como una especie de pañoleta. Entonces tomaban esa tela y la metían en la garganta de la persona, lo que más se pudiera, y luego comenzaban a vertir agua sobre la tela, de manera que pues se expandía y lograba ahogar a la persona. Bueno, bajo este tipo de torturas cualquiera confiesa lo que sea. O sea, si a uno de nosotros nos agarran en este instante y nos aplican una cosa de estas, de pronto terminamos confesando quién sabe qué. Eh, la creencia, la disposición y la fortaleza, la resistencia de cada uno. Probablemente no todos tengan la fortaleza de los apóstoles de Cristo para ser torturados. Pero esa gente terminó siendo muy creativa para inventar medios de tortura hasta el punto en que lograban combinar algunas cositas. Podían utilizar el método de toca mientras te tenían en el potro o cosas así. Eran bastante diligentes en su tarea, los monjes de aquella época. También existió la Inquisición contra animales, por supuesto. Es el caso de una cerda eh, que mató a un bebé. Chile Mox se llamaba el bebé. Entonces a la cerdita la vistieron como humana y la torturaron, le quitaron pedazos, la condenaron a muerte y estaban esperando que confesara pues que ella había matado al cerdito. Evidentemente la mataron después. Hay otro caso de otra cerdita, también ahí en Borgoña. Ellos dicen que lograron que confesara, no sé cómo lograron que la cerdita confesara, pero fueron eficientes en su tarea. La acusaron también de haber matado a otro niño, entonces lograron que la cerdita confesara. Todo esto es histórico, esto está documentado. Y también hay otro caso de otro juicio de la Inquisición en contra de otro cerdito también, porque cometió o sea, mató a alguien o hirió a alguien, y pues fue un viernes, imagínense un viernes de vigilia, y así que se consideraba que el pecado había sido más grave, así que a esta pobre cerdita le fue peor todavía. Los juicios relacionados con estos procesos de Inquisición incluían que bueno, no la persona solamente, sino el animalito, en este caso, bueno, quien era objeto del juicio, tenía que ser expuesto públicamente, arrastrado o llevado en una carroza públicamente. Por supuesto que lo maltrataban públicamente. La tortura con cualquiera de los medios que hemos venido mencionando, humillarlo, por supuesto, y matarlo y finalmente quemarlo, porque pues no había gracia si no se quemaba, no había una purificación completa del pecado. Pero claro, pues con el tiempo esto de la tortura causada por la Inquisición terminó causando malestar entre la gente, entre el pueblo. Entonces esto había que mejorarle la imagen, había que lavarle la cara a la Inquisición. Ya vamos a ver cómo se hizo. Otra de las actividades de la Inquisición fue crear una especie de suboficina
que se llama la Congregación del Índice, o se llamó la Congregación del Índice, creada por el Papa Pío V. Ellos crearon este listado, el documento, copia del documento original, una imagen del documento original está al lado derecho de su pantalla, que se llama el Índice de los Libros Prohibidos. Lo publican en el Concilio de Trento con este personaje que se llama Pío V. Y nombran algunos autores que eran considerados herejes y de los cuales estaba prohibido leer. François Rabelais, Jean de La Fontaine, Descartes, Montesquieu, Giordano Bruno, Gesner, Copérnico, Galileo, Johannes Kepler. Ellos se metieron en un problema porque se pusieron a mirar el firmamento y a decir que la Tierra no era el centro del universo y hablaron de la mecánica del universo y estas cosas y pues eso les valió ser llevados a la Inquisición y además que sus documentos, sus investigaciones, sus libros fueran prohibidos. Más adelante, en otra época, incluyen dentro de este índice de libros prohibidos a Solá, a Balzac, Victor Hugo, Michel de Montaigne, Descartes, Pascal, Montesquieu, Spinoza, que ustedes ya lo conocen por nuestra primera lectura, David Hume, Kant, Jean-Paul Sartre, y solo mencioné algunos, porque la lista es extensísima, y posterior a esta, digamos que ellos la iban actualizando cada cierto tiempo. Posterior a esta hay otros autores que también fueron considerados como autores que no debían ser leídos. En el centro de la imagen, en el fondo de la pantalla, encuentran la tumba de Pío V, como se ve actualmente, es un lugar de adoración del catolicismo. Van allá a pedirle milagros. ¿Y cómo ha evolucionado la Inquisición? Ya en 1965 aparece un personaje que se llama Pablo VI. Entonces ya este tema de la Inquisición ya tiene un nombre así como feo, ya comienza a escucharse como mal, la gente comienza a entender de qué se trató la Inquisición, hay que cambiarle el nombre a esto, entonces le llaman a la misma organización que tiene sede en ese edificio que está en el fondo de la pantalla, le cambian el nombre por el de Santa Congregación para la Doctrina de la Fe. Hoy en día existe. En 1965, Pablo VI le cambia el nombre de Santa Inquisición por el nombre de Santa Congregación para la Doctrina de la Fe. Y aquí muy cerquita, en 1988, Juan Pablo II le quita la expresión santa y le llama Congregación para la Doctrina de la Fe, tal como se conoce hoy en día. En el 81, esta misma organización fue presidida por el cardenal Joseph Ratzinger, ya ustedes lo conocen ampliamente, y actualmente esta misma organización es presidida por Francisco Ladaria Ferrer, que fue nombrado por el Papa Francisco. Es la misma organización, la Inquisición, que se llama hoy en día Congregación para la Doctrina de la Fe. Regresamos a los cátaros. Ya hablamos un poco de la Inquisición, su evolución histórica. Regresamos a los cátaros y pues de dónde provenía la rabia que le tenía el romanismo, el catolicismo a los cátaros. Al comienzo explicábamos que ellos tenían un sistema de vida diferente. Ellos querían separarse, querían vivir de forma diferente. Yo no puedo aseverar que los cátaros tenían una visión del cristianismo como la entendemos hoy en día o que comprendían el Antiguo Testamento como lo entendemos hoy nosotros, pero por lo menos intentaron separarse de lo que ocurría con el catolicismo de aquel momento. ¿De qué los acusaban? Los cátaros decían que los católicos de aquella época, estoy hablando de los líderes, por supuesto, no del pueblo, porque el pueblo siempre es manipulado, de los líderes, pues que no era correcto que vendieran las indulgencias. O sea, una indulgencia es un documento que te dan, que cuesta cierta plática y te dan a cambio de ese dinero, te dan un documento que dice que tú eres libre de pecados. Ellos no entendían ese concepto.
veían que tenían que los sacerdotes proclamaban la castidad, pero que tenían muchos amantes, practicaban el homosexualismo, que les gustaba mucho el dinero, que tenían demasiados intereses políticos, que se gastaban en cosas innecesarias los recursos de la organización. Hay un libro que se llama El libro de los dos principios, escrito por Giovanni Di Luglio, en el que hace una investigación acerca de los cátaros. Dice él: los cátaros consideraban a la iglesia de Roma desorientada y perdida en su primitiva esencia, con que los primeros cristianos vivían su fe, con sencillez, pobreza y humanismo, que según los cátaros habían perdido en gran manera, convirtiéndose en una religión prepotente, intransigente, cuyos fieles vivían en continuo temor al castigo divino por cualquier falta o desvío de sus actos, que pudiera reportarle la condenación de sus almas. Estaban los cristianos obligados, bajo pena de excomunión, obediencia ciega hacia los dogmas que la iglesia consideraba inamovibles, porque acuérdense que ya estaba haciendo curso este concepto de que la voz del Papa es la voz de Dios, de manera que desconocer cualquiera de estos preceptos equivalía a herejía desde el punto de vista del catolicismo. Y comienzan a matarlos, se inventan entonces la cruzada, y hay un personaje que se llama Arnaldo Amalric, que es el delegado del Papa, el representante del Papa, Inocencio III, recuerden, Inocencio III, que se inventó dos cruzadas allá fuera de Europa, y esta cruzada que se le inventa aquí adentro para matar a los cátaros. Al lado derecho superior de la pantalla hay una imagen de Arnaldo Amalric en el círculo rojo. Encuentran un personaje que tiene como una toga de color azul. Bueno, ahí lo están prefigurando como un santo. Le preguntan a él, que él era el delegado del Papa, le preguntan a él: bueno, y ahora que está toda esta gente aquí, que ya llegamos acá a estos pueblos, ¿cómo vamos a hacer para saber cuáles son los herejes y cuáles no? La respuesta de él es: mátenlos a todos, que Dios escogerá. Pero no solo viene el problema religioso, sino que acá tanto el Papa como los nobles franceses del norte llegan a una conclusión que les permitiría justificar el ataque político, no solo el ataque religioso. Y es que si los cátaros están allá en Albi y están viviendo ahí tranquilamente y se están desarrollando y están creciendo, es porque los gobernantes de ese lugar se lo están permitiendo. Y se lo permiten es porque también hacen parte de la herejía. Entonces ahí es donde viene la persecución, principalmente al conde de Toulouse, que era, digamos, el personaje más importante de aquella época, pero por supuesto también a todos los nobles del sur de Francia. Y de esa manera pues se justifica el hecho de que los ataquen y les roben sus tierras y sus propiedades. Ya estamos entrando a un punto en donde necesitamos, pues ya estamos extendiendo los territorios. Nos acabamos de apropiar de todos los bienes, de las riquezas que tenían estas personas al sur de Francia, en toda la región de Languedoc. Y aparece este personaje que es clave en la historia francesa, que es Felipe IV. Felipe IV, también llamado Felipe el Hermoso. Felipe IV. Dicen los libros de historia que era el gobernante más hermoso que había en aquella época en toda Europa. Entonces, por eso le llamaron Felipe el Hermoso. Y junto a Felipe el Hermoso aparece un personaje que va a ser clave también aquí dentro de la historia, que es el Papa Bonifacio. Bonifacio VIII. Dos imágenes de Bonifacio VIII, una aquí en este recuadro al centro de la pantalla. Aquí intentan representarlo para que nos, por lo menos, identifiquemos las facciones. Y otra en el fondo de pantalla que está allí con traje de color rojo.
Bueno, acá entre estos dos sí que hubo un conflicto. Estos dos no se entendieron para nada. El uno quería mandar más que el otro. El Papa sale hábil aquí para el manejo de este cuento político y, y Felipe no se aguantaba que nadie estuviese por encima de él. Él quería reconocerse como la máxima autoridad de Francia, estaba tratando de unificar Francia, estaba convocando a todos los nobles, a todos los que hacían parte de los territorios francos, ya habían logrado resolver el problema de los cátaros y se habían apropiado también de todas las tierras de los albigenses. Y siempre, recuerden ustedes cómo la historia de Francia con el catolicismo, los unos se reconocían a los otros. Recuerden ustedes que se categorizaban como reyes o como papas de acuerdo al reconocimiento que la contraparte hacía. Entonces alguien era rey, pero porque el papa lo reconocía, y alguien era papa porque el rey lo reconocía. Y ese problema lo tuvieron todos, hasta eh, Alejandro Magno. A todos les tocó pasar por lo mismo. Pero a este papa no le gustó. Este papa quería tener, digamos, una supremacía en la autoridad. Entonces comienzan a aparecer varias bulas. Las bulas son como unos documentos papales. Y se le llama bula no tanto por el documento en sí, sino porque era la forma como lo sellaban. El papa hacía como una bolita, bula de bullet, de bala, de munición. Una bula era una bolita de que era como un sello. Entonces hacían el documento y lo sellaban con la bula. No sé cómo le dicen en sus países a estos aparaticos que uno pone, se nos va la electricidad y entonces uno lo prende ahí en la noche para que dé lucecita mientras llega la electricidad. ¿Cómo le llaman a eso? ¿Una vela? ¿Una luz de emergencia será? A una vela. Le decimos también en algunos lugares de Colombia, en otros lugares, lo que pasa es que una vela también le dicen a unos bombillos, como unas lámparas, entonces por eso no sé qué palabra usar correctamente, pero bueno, con esa cera con la que se hacen las velas, se hace una bolita, una bula, con la que se sellaba la carta, el documento, por eso se llamaba bula. Hay una bula que se llama la Credis Laicos. La Credis Laicos. Vela, vela. Ok. La Clericis Laicos era una bula que decía que los laicos deben ser, los laicos eran contrarios a los clérigos, es decir, que era una separación. O sea, ustedes laicos aparte y nosotros clérigos aparte. No nos vamos a revolver. Comenzamos mal porque ya no teníamos, digamos, esa posibilidad de una cierta afinidad, de que el clérigo pudiera tener, a cumplir algunas acciones de la vida propia de los laicos y que los laicos no pudiesen atender cosas propias que le eran encargadas a los clérigos. Entonces él como que hace esa separación, ustedes por allá y nosotros por acá. Pero luego más adelante se inventa otra bula que se llama la Unam Sanctam, y en ella dice que hay una supremacía espiritual, que hay una espada terrenal que tienen los reyes para que gobiernen aquí en lo terrenal, pero que hay algo espiritual y que el Papa es el encargado directo de parte de Dios para gobernar en lo espiritual, pero lo espiritual está por encima de lo material. De esa manera el Papa, ¿qué estaba haciendo? Se estaba poniendo por encima de los reyes, se pone por encima de todos los reyes y por supuesto se pone por encima de Felipe IV. Y esto pues no le gustó a Felipe IV. Felipe IV se enemista con el Papa, con Bonifacio VIII, desconoce la bula Clericis Laicos y desconoce la bula Unam Sanctam. Y hay como un cruce de cartas, por un lado el rey Felipe IV llama también a otros reyes y a otros nobles y que era una especie de junta
en donde dicen que no van a reconocer eso y le hacen un contrapeso fuerte al Papa. Y el Papa, por su parte, entonces también reúne a una cantidad de gente, de clérigos, de representantes del catolicismo en Europa, y los llama también para desconocer a Felipe IV, y le manda una cartica a Felipe IV donde dice: no deje que nadie lo convenza sobre que tiene usted superioridad o está libre de sujeción a la cabeza de la jerarquía eclesiástica, ya que solo un tonto podría pensar así. Y pues con semejante carta, en donde no solo lo trata mal, sino le está diciendo que tiene que reconocer la autoridad del Papa. Y hay otras expresiones que podemos resaltar de Bonifacio VIII. Con la verdad como testigo corresponde al poder espiritual establecer el poder terrenal. Miren la clave aquí en esta frase. Le corresponde al poder espiritual establecer el poder terrenal. El Papa se pone por encima de todos los reyes. Y juzgarla si no ha sido buena. O sea, no solo se pone por encima de todos los reyes, sino que tiene la capacidad, y si los juzgas, porque también puede quitarlos y ponerlos. Y luego se justifica teológicamente diciendo: a la iglesia y al poder de la iglesia debe ser atribuida la profecía de Jeremías: yo te he constituido sobre todas las naciones y reinos. Como una profecía que es como una profecía que es dada para una profecía mesiánica, y se la atribuye al catolicismo. Y luego declara, dice: además declaramos, proclamamos y definimos que es absolutamente necesario para la salvación que toda criatura humana esté sujeta al romano pontífice. O sea, todo el mundo, absolutamente todas las personas, deben estar sujetas al Papa si quieren obtener la salvación. O sea que si el rey no se sujeta al Papa, se va para el infierno. Así facilito se la mandó decir a Felipe IV, y esto a Felipe IV no le gustó, pero ni poquito. Como resultado tenemos la imagen que está allá en el fondo de pantalla, en donde vemos al rey poniendo preso a Bonifacio VIII, pero la cosa no fue así como tan sencilla. Vamos a tratar de contar aquí un poco la historia. Y nos aparecen estos dos personajes en un evento que en la historia se llama la bofetada de Anagni. Aparecen Giacomo Sciarra Colonna. Este Sciarra era enemigo del Papa, pero enemigo del Papa con una enemistad que venía de familia. Las dos familias eran enemigas de hacía mucho tiempo. Y este termina siendo asesor del rey por un lado, Sciarra, que además Sciarra significa como el violento o algo así. El nombre realmente era Giacomo Colonna, pero luego le ponen ese Sciarra y en la historia se lo ponen como de pronto por el hecho que les voy a narrar ahora. Y hay otro personaje que es Guillermo de Nogaret. Guillermo de Nogaret era asesor del rey, asesor de Felipe. Un tipo muy inteligente, muy astuto, este Guillermo de Nogaret. No creía en el catolicismo, por supuesto, no creía en el papado, a pesar de que era francés. Ustedes saben cómo son los franceses, católicos por naturaleza, pero este personaje no le creía cuentos al papa. Y se unen los dos, ya como Sciarra con Guillermo de Nogaret, y reciben orden de Felipe, del rey, de ir a poner preso al papa. ¿Cómo así que el Papa va a venir a decir que yo no me voy a salvar si no me someto a él, o que él va a ser mi juez, o que él me va a nombrar y me va a destituir? O sea, el Papa no tiene nada que venir a hacer por acá. Háganme el favor y vayan y captúrenme ese personaje, y se van los dos a capturar al personaje. Y hay un momento en donde dicen que lo tuvieron aislado en un lugar como una semana, algo así, sin comida ni agua, tratando de que el Papa renunciara, pero pues él no renuncia, y ya como Sciarra le da un golpe en la cara con un guante metálico, el Papa cae, se golpea la cabeza, no muere, pero digamos queda como todo este choque, la impresión de que lo hubieran tocado, pues él se sentía santo y se siente en Dios, entonces de que un militar, un profano, pues lo hubiera tocado, entonces esto le causa su problema mental, y él queda en ese estado, como un estado de dificultad mental,
mm, no sigue ejerciendo como papa y muere poco tiempo después. Y el cuento se regó por todas partes, ¿cierto? Que el rey Felipe había mandado golpear al papa. Y esto pues en el mundo francés no era tampoco tan bien visto. Y se murió Bonifacio. Y se murió Bonifacio en un periodo en donde está gobernando Felipe, que es un tipo que es muy inteligente, insisto, mucha fuerza política, mucha influencia, muy hábil en la diplomacia. Y comienza a influir tanto en el papado hasta el punto en el que los siguientes papas, Benedicto XI, Clemente V, terminan siendo, digamos, de la línea del rey Felipe. Pero más adelante es este Clemente V, quien había sido amigo del rey Felipe y prácticamente era como una extensión de Felipe. Era como si Felipe fuera el papa. Clemente V era apenas una figura nominativa, pero quien tomaba las decisiones realmente era Felipe, el rey. Pero claro, pues Clemente V entonces expide una bula. En esta bula, lo primero que hace es resolverle el problema al rey, entonces lo declara inocente. ¿Cómo lo declara inocente? Pues porque es que el rey actuó de esa manera, de una manera celosa, en favor de la protección de la iglesia, pero que ha sido sincero en sus actos, que fue justo en sus actos, y que todo lo que hizo procedía de ese fervor que le producía la fe católica, de manera que Clemente V declara inocente al rey. Como habían excomulgado a Denogaret y a Sierra, entonces les quita la excomunión. Y también le quita la excomunión a todas las personas que estaban allí en la ciudad en la que hubo el atentado, la bofetada de Anagni en contra del papa anterior. Entonces, ahora, la intención de Felipe IV era que condenara a Bonifacio VIII, y eso fue algo en lo que Clemente V no le siguió, no condenó a Bonifacio. Ya casi terminamos. Estamos entonces frente a un rey que es muy fuerte en lo político, muy fuerte en lo militar, y ahora no solamente eso, sino que está controlando el papado, y llega hasta el punto en que se lleva al papado de Roma. Imagínense el poder que alcanza a tener Felipe IV, y se lleva a la casa de los papas para Francia, que siempre había estado en Roma, y este se lo lleva para Francia, y establece el papado en Aviñón. Por eso ustedes conocen un periodo de la historia que se llama como el papado de Aviñón. Y es aquí justamente con la influencia de Felipe el Hermoso en el que el papado se traslada de Roma para Francia. Allá en Aviñón gobiernan durante unos 80 años, más o menos. Ya tenía poder político. Se había apropiado allá de las tierras del sur, ya prácticamente tenía gobierno tenía casi a Francia prácticamente unificada. Un poder económico importante, unas buenas relaciones, unas relaciones diplomáticas que le daban cierto juego. Y ahora, imagínense con papa propio, trabajando desde Aviñón, pero para sostener todo esto se necesitaba plata. Se necesitaba unos recursos que él no tenía en ese instante. Pero había alguien que sí tenía, habían unos que sí tenían la plata, y eran los templarios. Los templarios pues tenían cierta imagen pública todavía. Por supuesto que era una imagen pública que les había dado el hecho de que habían estado, específicamente los templarios, resguardando los lugares cercanos al templo de Salomón, por eso se le llamaban templarios, recuerden que eran los guardianes del templo, y no porque el templo como tal, sino estamos hablando de los lugares cercanos al templo. Y ellos, si bien es cierto que eran monjes y que le respondían al Papa, pues eran monjes militares, luego tenían armas, pero no solo tenían armas, sino que durante todo este tiempo de las cruzadas habían ganado plata y que tenían guardado mucho dinero, tenían recursos, tenían dinero. ¿Y qué hacemos con esa plata?
Pues tomemos el ejemplo de los judíos. ¿Qué hacen los judíos? Prestar plata. ¿Qué van a hacer los templarios? Prestar plata. Pero cometen probablemente el error más grave de toda su existencia los templarios, y es que le prestan plata a Felipe, al rey Felipe. Los templarios eran una especie de estado dentro del estado. Eran casi que autónomos, tenían mucho poder. Tenían poderío militar porque ellos eran militares. Tenían dinero porque lo tenían acumulado. Y además tenían una muy buena imagen dentro de la gente. Y eran peligrosísimos para Felipe porque respondían a las órdenes del papado. Felipe los tenía controladitos ahí por ahora, pero ellos respondían a las órdenes del papado. Al ser una orden como cerrada, una orden secreta, habían cosas que no se conocían de ellos. Pero algo que sí conocíamos es que este manejo del dinero, el préstamo del dinero, y a alguien se le ocurre, bueno, y si yo tengo este dinero y se lo doy a ustedes, porque yo no sé qué hacer con él, y ustedes me hacen el favor y me lo guardan, y a los templarios se les ocurre la brillante idea de que ese dinero que lo están guardando, que lo están resguardando, ese tesoro que están resguardando, ¿qué tal si se lo prestan a otro, a un tercero? Y se lo prestan a un tercero y se ganan unos intereses. Es decir, establecieron el sistema bancario. Los templarios son los que crean el sistema bancario. Le recogen plata a alguien, se lo prestan a un tercero con intereses. Cuando la persona que trajo el dinero lo quiera, se lo devuelven, pero ellos ya se ganaron una plática y por prestar. Además, ¿quién le iba a quedar mal a los templarios si ellos tenían, además eran militares, o sea, para cobrar eran buenos? Tenían los medios para cobrar, para hacerse pagar. Entonces ahí viene surgiendo el sistema bancario viene a surgir con los templarios. Y comienzan a cobrar la plática que le han prestado a Felipe. Pero Felipe no tenía ganas de prestar, de devolver plática, pues no tenía ganas, quería además una excusa. Y quería una excusa porque los templarios eran sus enemigos, si no declarados, por lo menos ahí en oculto, porque ellos respondían al Papa, porque ellos eran monjes católicos y armados y con plata, peligrosísimos los personajes. Y decide Felipe hacer algo con los templarios que ya había hecho con los judíos, porque Felipe IV despoja a los judíos, los roba y los mata, los manda a matar. Inicialmente parece que por asesoría de su ministro, ese que envió allá a capturar al Papa Bonifacio. Pero ya lo había hecho. A los judíos que estaban en los territorios francos los habían expropiado, los habían echado de los territorios, se habían quedado con la plata de los judíos para poder financiar los inventos de Francia, y ahora le tocaba a los templarios. Entonces, como los templarios eran una orden secreta, pues uno no sabe en qué cuentos andan ellos, porque son una orden secreta. Entonces los declaran ilegales porque esa gente anda en cosas raras. Entonces los acusan de brujería, los acusan de pecados sexuales, los acusan de hacer cosas oscuras. Y no era más que la excusa para poder quitárselos de encima y además no pagarles. Hay un personaje que es Jacques de Molay, que es el último gran maestre de los templarios. Y él estaba tranquilo por allá en Chipre. No tenía ni siquiera nada que ver, estaba lejos. Y lo hace llamar con la excusa de que van a crear una cruzada, de que van a ir a liberar nuevamente la Tierra Santa, y lo hace ir hasta Francia. El maestre del temple llega hasta allá y lo capturan. Y el momento en que lo capturan a todos los templarios. Los arrestan un día, viernes 13. De ahí también el origen del cuento de que el viernes 13 es un día de mala suerte. Esto surge desde allí, porque es un viernes 13 en el que capturan a los templarios con su gran maestre. Los arrestan y los torturan para que confiesen.
Esta gente ya es experta en máquinas de tortura y ellos comienzan a matarlos. El último que queda es justamente Jacques de Molay. En el fondo de pantalla tienen ustedes una imagen de cuando lo están poniendo en la pira para quemarlo. Y en el momento en que le están quemando, él lanza una maldición. El maestre de los templarios dice: Dios sabe quién se equivoca y ha pecado, y la desgracia se abatirá pronto sobre aquellos que nos han condenado sin razón. Dios vengará nuestra muerte. Señor, sabe que en verdad todos aquellos que nos son contrarios por nosotros van a sufrir. Clemente, hablando del Papa. Y tú también, Felipe, hablando del rey. Traidores a la palabra dada. Los emplazo a los dos ante el tribunal de Dios. A ti, Clemente, antes de 40 días, y a ti, Felipe, dentro de este año. Esa maldición se conoce como la maldición de los templarios. Está dirigida no solamente al Papa Clemente, sino al rey Felipe. Hay otra versión que habla de una maldición hasta la 13ª generación. Complementando esto que estoy leyendo acá, dice: y los maldigo hasta la 13ª generación. La historia nos dice que tanto Clemente como el rey Felipe murieron ese año, efectivamente. Y esto pasó pues al imaginario popular como una venganza de parte de Dios en contra de el Papa y en contra del rey Felipe, y como en favor de los templarios que habían sido asesinados. Ahí se acaba la Orden del Temple, tal y como la conocíamos desde la época de las cruzadas. Y finalizamos entonces, ya por esta noche, con que a partir de esa maldición del maestro del Temple, en contra del Papa Urbano y en contra de Felipe y todas estas personas que participaron allí en la masacre de los templarios, aparece este concepto de los reyes malditos. En la historia se les conoce así como los reyes malditos. Hay un conjunto de libros que alguien gastó 20 años de su vida para escribirlos. Se llama así, Los Reyes Malditos. Creo que son 7 libros, no recuerdo en este instante. Acá en la imagen les dejo el tomo que se llama La Flor de Lis y el León, porque vamos a partir de ahí la siguiente clase. Es un escudo que es muy extraño, como ustedes lo ven, el escudo que está ahí en el centro de su pantalla, porque en la mitad del escudo tiene los leones, que son propios de Inglaterra, y la otra mitad tiene la flor de lis, que es el símbolo de Francia. Entonces es muy extraño ver un escudo que tenga la mitad de la simbología francesa y la mitad de la simbología inglesa. A partir de acá, entonces, la próxima clase, los Reyes Malditos.